En los últimos meses, la revolución de la programación con IA ha llegado a todos lados. Mucha gente dice que va a cambiar la manera en la que programamos completamente. También hay otros que no lo ven nada claro. ¿Ha llegado el final de la programación con código? ¿Cuáles son los riesgos de programar con inteligencia artificial? ¿Cómo será el futuro a corto, medio y largo plazo? Para hablar sobre todo esto, hoy contamos con Andrés Navidad. Hola, Navi. Hola, ¿qué tal, Tomás? También hemos secuestrado por ahí a José Berenguer. Hola, José. Buenas, ¿qué tal? A mi lado, como siempre, está el gran Óscar Ferrer. Hola, Óscar. Hola, muy buenas. Yo soy Tomás Calleja. Esto es Cómo conocía nuestro cloud. Dentro intro y empezamos. Estás escuchando Cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Bueno, pues vamos a hablar hoy el futuro de la programación, por decirlo así. Vamos a hablar de la programación asistida por IA y cómo hemos acuñado el término de vibe coding, ¿no? Que yo creo que ya muchos de los que nos escuchan seguro que lo han escuchado por ahí, seguro que también hay alguno perdido por ahí, porque tampoco es muy reciente este término. Y pues yo creo que hoy me vais a perdonar, pero voy a ser más cuñado que nunca con este tema. Adelanto que voy a ser muy opinionated, como dicen los ingleses, y me da que vosotros también. Así que, si os parece, vamos a empezar por lo básico, ¿vale? Este término nuevo que se ha acuñado, ¿no? De vibe coding. ¿Qué es el vibe coding? Pues es un poco como dice la palabra, no sé si bien o mal traducido, pero es como programar por sensaciones, ¿no? Es una técnica de programación asistida por IA donde tú básicamente lo que haces es describir un problema y le vas dando pautas al modelo para que te vaya construyendo un plan y que finalmente se ejecute en un trozo de código o en un proyecto o lo que tú necesites. Así es a grandes rasgos lo que para mí es un término, como decías antes, que bueno, has dicho recientemente acuñado, pero parece ya que es de toda la vida y en realidad se acuñó en febrero de este año y parece que estamos conviviendo con él desde hace ya bastante tiempo. No sé si habéis podido probarlo o qué os parece a vosotros. Ujú. Sí, realmente es un poco esa forma, ¿no? De interactuar con bueno, pues con la IA, hablando en un lenguaje natural para, oye, solucionar ese problema que puedas tener en un momento determinado y que sea la IA quien genere ese código, ¿no? Bueno, aquí hay un montón de puntos que yo supongo que ahora iremos tocando, ¿no? Pero es verdad que tienen muchos puntos buenos, muchos puntos malos, desde luego. Pero a mí siempre me ha resultado, bueno, siempre me ha resultado del tiempo que lleva, pero como esto parece que en 2 semanas parece que ha pasado una eternidad por la cantidad de cosas que salen nuevas, es el hecho de que muchas veces parece que va a ser lo que va a tener continuidad, ¿no? Durante el próximo tiempo, pero hay que saber utilizarlo o hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Yo creo que no soluciona el hecho de no tener que saber programar. A mí no, a mí, por volver un poco al término, no me gusta nada, porque lo veo un poco como estar ahí corriendo con flores, sillas, y que eso va a ser la programación, y me parece que no realmente lo que es, eso no es lo que hemos vivido, sino que, que para usar la programación asistida con inteligencia artificial hay que usar procedimientos, ciencia, ensayo y error y no sensaciones. Además parece que va un poco por ahí, ¿no? Porque últimamente lo que estoy leyendo yo es cómo trabajar con estas herramientas para que lo que obtengas sea algo realmente bueno, porque no todo vale. Que es un poco lo que creo que hay que desmitificar, ¿no? Que es una Ujú. herramienta que nos va a ayudar, pero que no le vas a decir, hazme una web que haga esto y te lo va a hacer a la primera bien y perfectamente. Pues no Así es funciona como se así. ve, así es como se ve la mayoría de artículos Claro, o claro. mayoría de vídeos que se ven. Buah, he creado una página web o he creado una aplicación en minutos sin tener ni idea de Mm. programación y es como el clickbait, ¿no? Y sin embargo, cuando luego estás en el día a día te das cuenta de que no es tan así, ¿no? Y luego que hay mucha diferencia, porque realmente, yo os voy a contar aquí un truquillo, pero si tú te vas a GitHub, te bajas un repo medianamente chulo y lo publicas, eso funciona también muchísimas veces.
pero ya cuando, o sea, el problema aquí va de cómo lo mantenemos, cómo ejecutamos cambios y cómo ajustamos la funcionalidad a lo que realmente necesitamos, que es un Aquí poco donde... leyendo sobre esto también encontré otro término que es vibe debugging, ¿no? Porque al final estas herramientas te ahorran tiempo en desarrollar, pero no des con un problema que no sepas resolver, porque ya buscarlo ahí es como misión imposible prácticamente. Vale. El término, la verdad es que aquí yo creo que un poco lo que hablamos, ¿no? Es que cuando hablamos del vibe coding, mucha gente, como siempre, se polariza el término y se va como al extremo completo, que es a construir aplicaciones desde cero, ¿no? De 0 a 1, sin tener en cuenta el código. Pero claro, realmente nosotros lo que vemos es que hay un nivel intermedio, ¿no? Que está ahí, que si te dejas el tipo este que lo acuñó decía giving to the vibes, ¿no? Es como le dejo, o sea, me invoco. Let it go. Sí, es un poco de me dejo llevar por las sensaciones y si veo que funciona, funciona. Y este tío que estoy aquí recuperando el tweet dijo cosas como, dice, yo simplemente hablo con Composer, con Composer with Super Whisker, vamos. Hablo con el asistente de turno. Me dice, pero apenas toco el teclado. Dice, y me he vuelto tan vago que incluso para modificar un padding le digo, decrementa el padding en el sidebar, que ni tan siquiera él va a buscarlo, aunque sabría hacerlo, ni tan siquiera va a buscarlo, ¿no? Y es como que ya te dejas llevar del todo. Entonces yo creo que este es el término polarizado, ¿no? Que es el vibe coding llevado al extremo. Pero yo creo que la magia está en el intermedio. A ver, yo creo que eso puede valer para un proyecto que, de hecho, creo que en el artículo de este señor que acuñó el término, también hace referencia a que es justo para, creo que lo llama proyectos de fin de semana, ¿no? Que es algo Sí. que no es muy formal, que es a lo mejor es una prueba de concepto, pues para esos casos igual sí te puede valer tal cual lo utiliza. Para eso es maravilloso, Claro, claro. pero en cuanto vas un Pero poco más allá, no es así como se utiliza, vamos, es complicado utilizarlo tan a cara a perro, ¿no? De todas maneras, aún así, aunque sea proyecto de fin de semana y demás, que la verdad es que es una maravilla, porque es que si contas que coja un poco de inercia con esta forma de trabajar, la verdad es que se hace muchísimas cosas en una cantidad de tiempo ridícula. Pero aún así, aún siendo pruebas sobre sí, un entorno que sea tuyo, controlado y demás, hay que tener mucho cuidado de todas maneras con lo que genera y revisar lo que se va a publicar, por lo menos si se va a hacer en un repositorio público o algo así, porque no sería la primera vez que te muestra alguna contraseña de una base de datos, que a lo mejor si está pública, una clave privada de alguna máquina que puedas tener. Hay que tener mucho cuidado con yo eso, creo que hay un punto aquí claro que es que no que toda la gente pueda llegar a hacer algo no significa que todo el mundo lo sepa usar bien o lo pueda usar bien. Aunque siempre esto da un resultado y eventualmente puede ser un resultado que te deje contento. ¿Creéis que tiene sentido todo este hype que se está generando con este tema, con el vibe coding? Yo, para responder a esa pregunta, te planteo otra cosa. Y es, Ojo, porque yo creo que tiene sentido, pero tiene sentido si miras cómo ha evolucionado esto, cuál ha sido la historia de esto. No sé si me seguís. O sea, porque para mí parte de que todo esto tenga sentido y tenga tanto hype es cómo en 2 años esto ha pasado de una cosa a otra cosa completamente diferente. Entonces yo os propongo que hagamos un poco de recap de historia, de por dónde empezó todo esto. ¿Os parece? venga. Sí. Venga, bueno, empiezo yo si queréis, pero yo creo que el primer gran precursor de todo esto fue el famoso Copilot, ¿no? O sea, ya antes de Copilot, cuando un desarrollador tenía una duda, iba y consultaba Stack Overflow, ¿vale? Ese era el día a día de nuestro mundo. Y luego de repente un día Microsoft se inventó Copilot, ¿no? Que ya empezaba a ser, pues eso, un asistente que te ayudaba a trabajar con ello, pero no dejaba de ser algo que, bueno, que tardaba algo de tiempo, pero ni estaba muy fino, ni pasaba nada como muy Era una potente. mezcla, ¿no? Entre un autocompletar un poco más chulo, ¿no? Pero Sí, de hecho, igual me equivoco, pero es pre-mundo LLMs, ¿no? Si no me equivoco, Copilot.
¿O es de los Bueno, arranques? Ya no me acuerdo muy bien. yo creo que es de los arranques, pero es con modelo con fine tuning, no con uno generalista. Ujú. Sí. Yo creo que están ahí, ¿eh? Que no, Mm. no viene mucho anterior a eso, ¿eh? Porque sí, hace un par de años yo creo que fue cuando salió todo esto de la LM. No te sabría decir, la verdad, no lo he mirado eso. Sí, y luego Pero bueno, pasamos al típico chat en el que tú le preguntabas sobre código, te podía incluso, si seleccionabas un método, te podía generar documentación, te generaba algunas cosillas, que eso es como la segunda etapa, ¿no? Sí, Que es, pasó de un autocompletado, ¿no? Prácticamente, o de un sí, sí, ayudante así un poco genérico, a algo más concreto. Sí, o sea, igual que Copilot fue el precursor, este fue cursor. ¿Eh? De... No, porque fue un poco cursor el que cambió un poco la filosofía y ya fue más, pues hago un más, IDE, ya mm, con más cosas, pero ya no es otro IDE que tiene características, ¿no? Sino ya todo, todo lo que tiene que ver con el código ya está centrado en IA, ¿no? O cómo usarla. sí, luego ya fue ese sistema de chat, ¿no? Del que interactúa al final con un modelo por detrás, ¿no? Donde le dices, le dabas ese contexto, ¿no? Y oye, pues, oye, esto que puede hacer, esto que no puede hacer, cómo podría generar test para esto, pero realmente tenías que interactuar tú directamente y los resultados, pues, llevártelo tú a tu código y demás, ¿no? Bueno, aquí nos hemos saltado un Ujú. paso porque yo antes de todo esto lo que hacía era copiar código y lo pegaba en Sí, Gemini o en Sí, ChatGPT para que, para que me hiciera sí, sugerencias. claro. Entonces, la verdad es que meterlo dentro del IDE ya fue un avance significativo. Sí. A mí, Efectivamente, ya fue integrarlo dentro de las herramientas del día a día, ya te facilitaba mucho las cosas que irán dando y pegando, ¿no? sí. Y luego, para mí aquí ha habido como dos evoluciones, la evolución propia de las herramientas y la evolución propia de los LLMs que usan estas herramientas. ¿No? Y yo creo que en los dos casos ha habido como saltos cualitativos, porque hablamos de que Cursor al principio, pues igual era un chat al que le preguntabas cosas, pero luego ha ido evolucionando. Y pasaba un poco los modelos, ¿no? Al final evolucionan a la vez, pero yo creo que hubo un salto muy grande en modelos a partir de OpenAI del 4O. Para mí fue como un salto significativo. Hasta el 4O todo te servía para hacer consultas, sugerencias, un poco más asistencia, sí, pero sin mucha proactividad sobre tu código ni nada por el estilo. Pero el 4 para mí dio como un salto grande y ahí dijo, ostras, que esto ya igual se puede empezar a utilizar para más cosas que solo sean hacerle preguntas, ¿no? Y posibles sugerencias. Y ahí los provider, o sea, los generadores, ¿no? De modelos han visto sangre y han ido a por ello, porque empezaron un poco, pero era como, bueno, los LLM hacen de todo y dentro de lo que hacen programar. Pero ahora es como dentro de lo que hace un modelo, sacan pecho, incluso hemos visto que la versión GPT 4.1 está especialmente dedicada a este campo. Google sacó hace poco, no voy a decir cuándo para no desvelar la fecha de grabación, sacó una versión del 2.5 también un poco que le pone más cariño al tema de programación y se está viendo que ese ecosistema, ¿no? De casos de uso que tenían estos modelos, este va a ser importante y este va a dar pasta. Y se nota el cariño que le están metiendo a los modelos porque, joder, si os acordáis, los primeros modelos, o por lo menos los que yo probé, había cosas que ni siquiera ejecutaban o compilaban. Uh-huh. Es sí. decir, el código que generaba no siempre funcionaba. Se marcaban unos triples bastante importantes y ahora eso apenas pasa. Claro. Aquí hay un pastel importante con el tema de los modelos, ¿vale? La realidad ahora mismo es que para nuestra desgracia, diría yo, el desarrollador todavía tiene que conocer los modelos, interpretarlos, saber para qué es bueno cada uno, saber los tipos de modelos que hay, los razonadores, los no razonadores, cuáles son mejores para código, cuáles para documentación, cuáles para hacer planes. Yo creo que eso, la evolución será que va a llegar un momento en que te va a dar igual el modelo e incluso apostaría por la que el IDE ni tan siquiera te va a decir qué modelo está usando, porque va a haber tan poca diferencia entre otros que casi va a depender de acuerdos comerciales entre los IDEs y los proveedores y poco más. Sí, de hecho, en Cursor hay un auto select model. No sé exactamente en qué Sí. en qué criterio se basa, pero imagino que será en esos, básicamente. Cierto es. Bueno, y aparte de Luego, los modelos está la evolución de los propios IDEs, ¿no? Que ahí también hemos visto bastantes cambios.
Claro, sí, yo iba a comentar cuando surge Windsurf que se centra más en agentes, ¿no? Que esto sale un poco después del Sonnet 3.5, que es un modelo que por sus características agénticas, ¿no? De agente, ¿no? O Mm, interactuar con otras herramientas, resulta mucho más útil, porque ya no solo estás haciendo preguntas y respuestas, sino que ya le das un montón de utilidades. Y de momento, bueno, Sonnet, si no está el primero, sigue siendo el mejor por lo robusto que es, ¿no? De cómo usar las herramientas y cómo en el IDE, Windsurf, por ejemplo, pero Cursor se puso a la altura pronto, cómo te dan ya un agente completo que puede ejecutar tareas complejas autónomas, o sea, mm. de manera autónoma. Yo Sí, creo que ya podemos. en esa parte de los agentes, claro, que a lo mejor no lo hemos comentado en detalle, pero hemos hablado de ese copilot, de cambios a nivel de interactuar, chatear con el modelo para que te dé soluciones. Ahora ya llega el momento en el que te introduce cambios en tu propio código, te permite generar estructura, te permite conectarte o te permite lanzar comando en el propio terminal él, de manera autónoma, ¿sabes? Ya interactúa él realmente con el IDE, no Ujú. solo tú con el modelo, sino el modelo también, o el agente en este caso, con tu propio IDE. Sí, Sí. incluso es capaz de leer logs y ver qué está pasando para depurar, que eso la verdad es que está bastante bien. Sí. Mm. Hemos pasado en los IDEs de tener conversaciones románticas con él a través del chat, ¿no? A ver, eso tú, Oscar. A No sé, no sé qué. cada uno trata a sus asistentes pues con el cariño que quiere. Y hemos pasado ahora a que yo personalmente me paso más tiempo mirando la pantalla con los brazos cruzados, pero sí que revisando siempre lo que está haciendo, pero miro mucho y leo mucho, más que tocar. Ya no toco tanto ni hablo tanto con el IDE, cada vez hablo menos y lo único que hago es revisar que lo que está haciendo el IDE lo está haciendo bien. Y casi matizo, puntualizo, le corrijo alguna cosa que no me gusta como lo está haciendo, pero cada vez estoy más de brazos cruzados, por decirlo así. Sí, son cambios a más alto nivel, ¿no? De, oye, no vayas por aquí, vete por otro lado, o realmente necesito que el Docker funcione, no busques alternativas, ¿no? Es a Mm. otro... Sí. A Aquí, ver, aquí está luego la otra versión de, bueno, hay gente que puede decirlo, ¿eh? Y yo, por ejemplo, aquí, igual que sí que es una tendencia que está en auge, yo sigo siendo un poco romántico de el hecho de me gusta hacer ciertas cosas a mí de manera manual. Luego otras cosas sí que las automatizo, las dejo que sea en este caso Cursor, quien sea, ¿vale? Quien haga ciertas cosas, pero yo tengo ese cierto toque como romántico de querer seguir haciendo ciertas cosas de código que podría hacer perfectamente, ¿eh? O sea, perfectamente lo podría hacer el agente que tuviese Windsurf o Cursor, y sin embargo la sigo haciendo yo. Por la manera de trabajar. Luego, esto al final que la gente lo tenga un poco en cuenta. Hay muchas maneras de trabajar diferentes con esta herramienta. Al final es un poco investigar y encontrar la manera con la que tú te encuentras cómodo, ¿no? sí, a ver, que Me, esto. me, me, me dicen por línea interna que viene la sección favorita de América, que es el datito de Garner. Ojo, Tirin, tin, 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 tin. Pues aquí viene el ratito de Garner. Aquí el ratito de Garner, que como suele ser habitual, ya no es ni de Garner, pero os cuento esto porque viene al caso. No es ni datito, no Datito. es ni datito. Estoy escuchando esta semana un podcast de Y Combinator que tienen, de Litecoin, que habían lanzado una encuesta a los desarrolladores de todas las startups de Y Combinator preguntándole varias cosas sobre el tema de asistentes. Y aquí el datito era que una de las preguntas era ¿cuánto porcentaje de código dirías que es generado por los asistentes de código? Y bueno, tengamos en cuenta que esto es Y Combinator, Startup, América, que no tiene nada que ver. Pero también os digo que América siempre va un paso por delante de lo que luego llega a Europa. Hablaban del 95%. El 95% generado, del código generado era por asistentes. Esa era el resultado de la encuesta. Claro, yo creo que ni tanto ni tan calvo. Y también ten en cuenta que son startups, que justo antes hablábamos de los proyectos fin de semana, ¿no? Eh, que van a validar un MVP rápido que luego igual tienen que tirar para que pues, sea escalable y tal. Pero bueno, que ahí está el dato, ¿eh? Que ahora Sí, pueden sí. levantar una ronda de financiación de varios millones de euros con código autogenerado al 95%.
La verdad es que para hacer prototipos es flipante. Y bueno, y es verdad que a lo mejor no 95 ya un poco exagera, pero que si te paras a pensar que como dinámica habitual, yo por ejemplo, en mi caso, todo el tema de documentación, test unitarios, documentación propia del código, no solo a lo mejor Claro, README. Es decir, solo con eso, si todo eso lo contamos como código en sí, o sea, ya de base, o sea, un 60-70% lo tienes tranquilamente. cierto. Sí, sí, O sea, si, completamente. si, si todo eso se cuenta como código, desde luego, Ujú. que es un Pues, dato a lo mejor fuerte, pero que un 90 o un 80% tranquilamente. sí, sí. Os veo muy emocionados con el tema, pero me gustaría hablar un poco de Google, ¿no? De qué opina Google y cómo está interactuando, ¿no? Porque hace unos un año, ¿no? Así sacó el Gemini Code Assist, que Ujú. no iba del todo fino, ya lo comentamos aquí. Y bueno, y en el episodio anterior hablamos de lo que pasó en el Next, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Google, ¿no? ¿Cómo se ha tomado ya en serio el ganar esta carrera o no? Yo creo que está metiendo ahí Yo creo que han metido ahí las mucha carne calderas. en el asador. Sí, han puesto todas las calderas a funcionar. Le ha costado arrancar. Yo creo que le ha costado arrancar porque, bueno, ya Google tiene el tamaño que tiene. Ya no es la startup que conocíamos de hace 15 años. Bueno, startup. De hace 15 años no es que fuese una startup, pero ahora se mueve un barco mucho más grande. Las cosas empiezan a costar, ¿no? Moverla internamente. Ahora, una vez que coge velocidad de crucero, y yo creo que ya ha llegado a ese punto de velocidad de crucero desde hace unos meses para acá, lo ha cogido y en todos los niveles, en los asistentes, en los modelos que ha ido publicando. El 2.5 Pro ya, la verdad es que Es incluso el canela en Plus. rama eso, ¿eh? Sí, 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 sí. sí, eso, la verdad es que había un cambio, yo sí lo he notado así, probablemente el modelo en el que más he notado diferencia. Más Mm. ya hay ciertas cosas que hasta ahora no había ningún modelo que me convenciese y con el 2.5 Pro me ha gustado porque es casi como yo lo hubiese planeado o Me está planteado. saltando una lágrima, Navi, ¿eh? Pues fíjate que mira que yo soy muy crítico en estas cosas y tengo que decir que sí. Y el Assistant, en cuanto a los plugins que hay a nivel de IDEs y demás, hay que decirlo. Uf, no se dieron nada de prisa, la verdad, en eso. No le dieron todo el cariño que No. deberían. Ahora está funcionando un poquito mejor, aún así creo que tienen recorrido. Pero Aún creo que han sido así, inteligentes con la decisión de apoyar o ayudar a estos IDEs que no forman parte de sus productos, ¿no? Integrando su modelo, porque podían haberse cerrado en banda y decir que si quieres utilizar Gemini para codificar, utilice su Code Assist. claro. Pero, pues no, Sí, no y sé. también tiene un nivel de precio que para esta tarea lo hace bastante atractivo. En OpenRouter, no sé cómo están ahora, lo miré hace unos días, pero ya estaba el 2.5 como el más usado por la comunidad que, bueno, OpenRouter lo usa mucha gente, ¿no? Es Un una agregador de interfaz, ¿no? modelos a nivel Un de... agregador de modelos prepago que te permite, bueno, por probar todos los modelos con una única cuenta y usando IDEs de código abierto como Clyde o Rocode que pagas por uso del modelo. Entonces ya cuando no vas tanto a tarifa plana, sí se nota la pasta. Yo creo que lo que decíais antes, lo que decía Navi, que ha cogido velocidad crucero Google, el 2.5 ayer mismo salió el benchmark de que ha mejorado Sonnet 3.7, o sea, le saca como 100 puntos, eran 1400, están en el orden de 1400 puntos en ese benchmark y le sacaba 100 puntos a Sonnet 3.7, lo cual es la hostia. A mí hay una cosa que Y me asusta, que no sé si es marketing, pero el cambio que ha habido de la 2 a la no porque 2.5 es flipante. O sea, no sé qué se yo aquí están veo guardando para la 3. Yo aquí veo una diferencia, fíjate que es una diferencia casi de negocio, pero OpenAI defraudó con el O3 porque le dio un benchmark muy alto y ahora se está viendo que cuando va a salir a producción los resultados no son tan altos como el benchmark inicial que dieron y eso ha decepcionado mucho, mientras que Google ha sido al contrario. Hace un tiempo sacó la versión 2.5 experimental, ahora acaban de sacar la preview y en la preview ha mejorado la experimental. O sea, ahora mismo el 2.5 de Google está primero en todos los benchmarks que hay.
Y yo creo que ahí es un poco la velocidad crucero. Criticábamos mucho, no la crítica, pero sí que decíamos que como al principio os acordáis que Google, Con claro, cariño. tenía abiertas todas las batallas posibles, porque tenía la batalla del open source con Facebook, Gema. porque claro, no quería que por ahí se le colasen. La batalla de los asistentes de código, la batalla de ser el mejor en el LLM, la batalla de la integración Enterprise con el Workspace y demás. Tenía tantas batallas que, claro, era como que en ese momento ninguna la hacía especialmente bien. Lo que pasa es que yo creo que ahora ya ha cogido velocidad y yo creo que ahora el otro día leí un artículo que decían cómo Google estaba silenciosamente volviendo a retomar el liderazgo de la IA, ¿no? Sin mucho bombo y platillo, pero que poco a poco estaba como, pues eso, como apisonadora. Y una cosa que me ha flipado con lo de los modelos es lo picaflor o lo poco fieles que somos los programadores a un modelo, ¿eh? Porque es que a los 2 días de haber salido el 2.5 que realmente funcionaba, todos probándolo y todos cambiando. Bueno, Sonet sigue yendo muy bien, ¿eh? Todo se ha Sí, dicho. sí, sí. De tareas, no, al César lo que es del César. Pero como... Lo que pasa es lo que lo que contaba antes, ¿no? De lo que no puedes asumir es que esto siga siendo así. O sea, yo como desarrollador, por ejemplo, no puedo estar preocupándome del modelo que voy a utilizar. O sea, es innecesario. Entonces yo creo que es clave el que tengas un modelo que realmente haga bien todo, para no tener que estar cambiando de modelos ni tener que estar pensando si ahora uso este o este otro. De todas maneras, esto ya lo hablamos en los primeros podcasts que empezamos a hablar de LLMs y tal, que acabamos diciendo que en un futuro todos van a ser buenos y van a hacer casi todo y creo que va a ser un poco a lo que va a tender, ¿no? Que dentro de unos meses, pues casi todos harán casi todo bien, ¿no? Que habrá poca diferencia entre unos y Sí. otros, como ahora O, pasa o puede con... pasar eso, o que sigan quemando pasta y sigan saliendo nuevas cosas y... Sí. Claro, porque también... Realmente, realmente Dale. ahora el gap que hay es súper pequeño ya. O sea, entre los principales proveedores el gap es muy pequeño. Yo ya empiezo a ver muchos de, pues es que ya, no, ChatGPT era el indudable ganador en esto, pero ya empiezo a escuchar a muchos de, bueno, pues es que esto ya os estoy utilizando Gemini, porque total me responde más o menos igual, ¿sabes? Pues Nos va a tocar hacer un especial de commodities, ¿eh? sí, claro, se va a convertir en una commodity, pero el que mejor posicionado esté a nivel de ecosistema, ¿no? Por eso lo de que Google haya abierto tantos frentes, pues también tiene cierta lógica, porque si al final su modelo está en todos los lados, y lo hace bien en todos los lados, pues acabará siendo la commodity ganadora, por decirlo así. Claro, yo creo que al final el factor precio el día de mañana, evidentemente ahora es algo más que, hay que mirar algo más que el precio, ¿no? Cuando hay diferencia de modelos, cuando todos son más o menos iguales, vas a ir al que mejores condiciones o acuerdo comercial puedas Total. tener o precio más barato. O el que ya tengas integrado. Sí, ayer sobre avances, el A2A, el protocolo que hablamos, ya dijo Microsoft, creo, Ujú. que lo aceptaba, que Ojo, no dejaba esa batalla y lo cogía. Entonces, bueno, que era lo que decíamos, que antes eso es importante, sí, sí. que no ganaba todas las batallas, ahora empieza velocidad de crucero. Oye, chicos, por retomar el tema, ¿vale? Que nos estamos yendo hacia los modelos, volvemos al bytecoding, ¿vale? Venga, Que hemos estado hablando de los IDEs y demás, pero también hay, hablando de ecosistemas, ¿no? No solamente están los modelos, pero también hay un montón de ecosistema que está surgiendo alrededor de la programación del bytecoding, ¿verdad? Hablamos de MCPs, no solo los IDEs, los MCPs y el Agent 2 en este que comentabas ahora mismo, ¿no? También es probable que forme parte de este ecosistema, ¿no? ¿Cómo veis este tema? sí, pues la verdad es que hay un montón de cosas de estas. Los MCPs que empezaron, ahora ya lo tienen todos los IDEs, ahora ya hay tienda de MCPs y Marketplace de MCPs. ya empiezas a buscar cuáles son los MCPs, como instalas, igual que lo primero que haces con un IDE moderno es irte a la tienda de plugin a Ujú. bajarte los 7 que necesitas, pues ahora igual con los MCPs. Oye, Y por si hay algún despistado, explica qué es un MCP. pues es Bueno, un... despistado. Es que lo malo aquí Claro, es que ser un despistado significa que te has ido una semana de vacaciones. Vuelves y ya eres claro. un despistado, ¿sabes? A ver, es un protocolo de facilitar herramientas a los modelos con características de agentes que desarrolló Anthropic, pero se ha convertido de facto en el estándar. Entonces tú, si quieres que un modelo
te abra un navegador y pueda comunicarlo, pues lo que haces es le facilitas un MCP que te ayuda a comunicar con Jupyter, por ejemplo. Entonces ya él abre y le dice al modelo, pues tengo estas herramientas a tu disposición con ese texto. Entonces, claro, es una manera muy fácil de darle más cacharros. Esto, por poner un ejemplo práctico, en Paradigma pues lo estamos usando para hacer el testing, por ejemplo, el famoso testing de interfaz, de ir navegando por las interfaces y probándolo. Pues puedes integrar un MCP, como ha dicho Tomás, de que te levanta un navegador e interacciona con él, con el propio IDE de desarrollo, y puedes lanzar esas pruebas que con simplemente lenguaje natural es capaz de hacer una navegación real sobre un navegador. Sí, los hay muy interesantes. Hay otro que también hemos utilizado para hacer una prueba de concepto, que es el de Figma, que es capaz de bajarse, de revisar un diseño y generar, por ejemplo, la maqueta, que la verdad es que es bastante potente, aunque, bueno, como todo esto, pues podría funcionar un poquito mejor, pero me imagino que será cuestión de tiempo. Es que estamos hablando de esto como si llevase años y lleva unos pocos meses. Lleva unos Pero pocos meses y ya tienes que elegir para algo cuál es el mejor. O sea, ya estamos en ese problema, de es que no es que haya uno que lo haga, sino que hay además es varios que que te hacen cualquier cosa. es un problema y es que es abrumador la cantidad de herramientas que salen todos los días, todo el rato, de todo, y que es imposible estar al día. Yo lo comentaba en un café antes que yo sigo en Reddit pues hilos de cursos de Windsurf y tal, y es que todos los días hay no sé cuántos hilos de una herramienta nueva, de una manera nueva de trabajar, y es como que estás todo el día que te pierdes algo. No puedes Sí, con sí, no. todo. Llegas a la oficina con tu café, con tu novedad y ya te miran todos, pero tío, si eso es de ayer, ya lo que ha pasado es esto Go- otro, ¿no? Gol de señor, ¿eh? Joder, joder. Sí, luego, vale. Que según vuestra experiencia trabajando con, o sea, programando con agentes sin tocar el teclado, ayudados con IA, ¿qué es lo mejor de esta nueva manera de programar? A ver, que veo muy callados. Empiezo yo. Para mí hay dos cosas bastante buenas. Una es, bueno, por supuesto, la velocidad que te da, ¿no? Se habla mucho del ingeniero 10X, ¿no? El 10X Engineer. Ahora ya con esto empiezan a hablar del 100X Engineer, ¿no? Pasar de 10X a 100X, pero la velocidad es brutal, ¿vale? Y luego hay otra cosa que también me gusta mucho y es que ya no tengo que invertir tanto tiempo en estudiarme un framework o una librería o algo que no conozco. Entonces, es muy sencillo si, yo qué sé, si no has programado nunca en Kafka, pero sí que tienes controlado cómo va este modelo de productor-consumidor y entiendes un poco la base, es muy sencillo lanzarle a Cursor, a Winsurf, a alguno de estos, oye, quiero integrarme con Kafka para leer eventos o para producir eventos, y vas a aprender por el camino, porque no solamente él te lo va a hacer y tú ya tienes criterio suficiente para saber si más o menos está bien, sino que además le puedes ir preguntando, le puedes decir, ¿y por qué has hecho esto? Y entonces te da un razonamiento, ¿no? Entonces a mí esas dos cosas me gustan mucho de esta programación. Yo para mí justo eso creo que es un arma de doble filo, porque te tienes que terminar fiando de lo que te está diciendo y bajo mi experiencia no siempre está 100% bien la aproximación que te ofrece de primeras. Hay veces que hay que iterar y tienes que preguntarte todo el rato si lo que está haciendo está bien o es seguro o sigue algún antipatrón que no quieres. Es, Lo que es pasa es que bonito. para eso lo compro 100%, pero justo eso yo lo resuelvo con MCPs. Sí, hay, O con reglas, o con las reglas, que no hemos hablado de ellas, pero todos estos IDEs tienen también Mm. una facilidad que es añadir reglas, que entre ellas pueden ser reglas de buenas prácticas para desarrollar con una librería concreta. sí, sí, sí. Pero que al final es, creo que lo llaman el problema de la caja negra, y es que Ujú. te terminas fiando de algo que tú desconoces. Entonces, Claro. ahí hay un problema. Pero bueno, que sí que es verdad que cada vez, como digo, estamos empezando con esto y me imagino que poco a poco irán mejorando y hay, como tú decías, hay herramientas para que se base en la documentación oficial cuando te propone cosas y no se tire esos triples que se tira a veces y acabará siendo no un problema, pero para mí ahora mismo es un problema. A Sí, mí, a mí lo que más me gusta, sin duda, y estoy ahí de acuerdo con Oscar, y el principal punto donde yo le veo realmente todo el valor,
es sobre todo en quitarme de hacer tareas que no me gustan nada. No me gusta documentar. No me gusta hacer muchísimos tests. Y todo eso, que me quite eso, me quita un 60% del tiempo de mi trabajo cuando estoy desarrollando algo. Entonces, solo con eso yo ya soy feliz. Luego, lo que comenta Oscar de que sí que es verdad que yo creo que para llevar una tecnología o para hacer un proyecto y llevarlo a la producción realmente tienes que conocer la tecnología. Pero es verdad que te puede dar, aun conociendo la tecnología, antes comentabas Kafka, pero hay ciertas cosas que no vas a conocer de Kafka por mucho que hayas trabajado, ¿no? Entonces, siempre te va a ayudar a mejorar tus skills, ¿no? A nivel de programación, enseñándote algo o a nivel de código que a lo mejor nunca te habías planteado. Hace poco me salió a mí la oportunidad o salió el cómo le dije que me hiciese unos test unitarios y demás, y lo hizo de una manera que nunca nunca lo había visto yo de esa manera en Python, ¿no? Por ejemplo. Y, hostia, pues mira, lo revisé, estaba bien lo que había hecho, más o menos bien, y dije, pues para adelante, ¿no? Entonces, para mí eso, el aprendizaje que te puede dar de ciertas cosas que ya conoces es bastante fuerte. Y luego la reducción de tiempo. Eso es lo que más, sin duda. A mí lo que más me gusta es... perdona, Tomás, dale. No, bueno, a mí me gusta mucho la fase de planificar. O sea, cuando te crea un plan, revisarlo, ir iterando ese plan, me parece un poco como de pelis de robos a bancos, ¿no? Estás ahí planeándolo todo, no sé cuántos, o de maquinitas de estas que va cayendo la canica. Y una vez que está Me lo has todo... quitado, jodido, que iba a decir lo mismo. Por eso me he adelantado, te he visto. Entonces ya cuando lo tienes todo planeado, ves, y funciona, es un subidón serio. De hecho, la tendencia que yo estoy leyendo últimamente es lo que más se publica es cómo trabajar, ¿no? Cómo prototipar, cómo hacer el plan, cómo ir iterando para que no se vuelva loco, porque como te pongas a hacer muchas cosas seguidas o muchos funcionalidades, aunque se solapen a la vez, eso es un Cristo que flipas. Entonces ya se empieza a un poco la metodología de trabajo para hacer este tipo de desarrollo con estas herramientas, ¿no? Cómo manejar el contexto, cómo usar MCPs. Es que podríamos hacer una serie de podcast de esto, ¿no? Podríamos hacer... Total. Sí. Pero bueno, Oye, lo dejamos. que hemos dicho lo bueno, que es lo peor. Vamos a decir lo peor. Cuando no te hacen caso, cuando tú lo dices todo bien y no lo hacen. Y no hay nadie al que darle puñetazo. Yo creo que lo peor es cuestión de tiempo que se resuelva. En mi caso, por ejemplo, a mí me pasa mucho que a mí me gusta primero planificar, luego revisar qué cambios hay que hacer y luego hacerlos. Pues hay veces que tú no te das cuenta y te ha ejecutado cambios que tú no le has dicho que hagas y tienes que decirle todo el rato, poner una regla de no hagas ningún cambio a menos que te lo pida, o solamente revisa el código, o solamente planifica, porque hay veces que te mete unos goles y dices, qué cabrón, que me lo ha cambiado. Bueno, aquí es como que Juan un pito, pero Sí. sí, hay veces que te mete algún gol, sí. A mí eso es lo que menos me gusta y yo creo que acabarán funcionando más finos. A mí, antes, con lo que a lo mejor es, y a lo mejor puede ser que sea de conocimiento o mi forma de trabajar con él cuando estoy así, pero yo, por ejemplo, en lo que hablaba, ¿no? De hacer siempre un plan antes, de hacer un readme, vamos a seguir estos pasos y demás. Y claro, yo siempre le pongo la coletilla de vamos a ir iterando hasta que te diga que ya estamos, que ya hemos terminado. No sé si es por cómo yo se lo especifico, que probablemente sea culpa mía, pero cuando ya hemos iterado muchas veces, como que me suelta siempre la coletilla de yo creo que con esto ya está bastante bien cerrado. Déjame pesado. Creo que con esto, eso me ha pasado y me ha pasado en dos niveles. Me ha pasado a la hora de generar planes y a la hora de generar un prompt. Tengo un prompt que genera prompt. Es decir, un prompt para hacer mejores prompts. Entonces, cuando itero, digo, vamos a crear un prompt para hacer esto, quiero hacer esto. Y llega un momento en el que dice, empiezas a iterar, la verdad es que no voy a decir porque evidentemente no tiene sentido, no voy a decir como que diga, se cabré, ¿no? Pero como que empieza a meter prisa en según qué cosas. Yo creo que con esto ya está cerrado. Bueno, eso ya lo consideraré yo. Con lo educada que es la IA y que te mande a freír espárragos me parece Eso brutal. lo consideraré yo. De hecho, a veces justo me pasa lo contrario. Yo a veces que me propone
hacer las cosas, abordar un problema de cierta manera y le digo, ¿y no sería mejor hacerlo de esta otra? Y dice, pues sí, buena observación. Y es como, vamos a ver, hazme un challenge, no sé, dime pros, contras, pero no siempre me des la razón. Pues, pues sí, 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 sí. Pues me encantaría ver un chat contigo de la IA, porque te voy a decir que yo nunca he conseguido que me diga, no, ya, no me sigas diciendo que hasta aquí he llegado. No lo he Yo conseguido todavía, ¿eh? luego lo voy a compartir porque estuve haciendo la prueba y claro, es verdad que fui muy pesado, muy iterativo, ¿no? Pero la verdad es que fue curioso porque digo, pero bueno, ya te diré yo cuando terminamos, ¿no? No me digas tú que crees que ya está bien. Ya. Cuando las máquinas se rebelen, tienen apuntado el nombre de Navidad para ir a por él. Para no ir a por él, que pide mucho. Joder. Que, Oye, pues yo, y con esto yo termino, lo peor, que más que lo peor, es el miedo que me da, y es el que se ha bajado tanto la curva de entrada a la programación que se empiecen a generar aplicaciones de mierda. Así de claro os lo digo. Que cada vez nos volvamos más vagos. Que es, pues eso, al final todos hemos sido junior alguna vez, pero un junior con esto tiene muchísimo peligro, porque lo hemos hablado antes, pero hace cosas que no están bien. Entonces, aunque vayan a ir mejorando, creo que todavía van a pasar unos años en las que va a hacer falta saber programar, saber qué está haciendo, y vamos a pasar de ser quizá más programadores a revisores, pero para revisar tienes que tener un criterio. Entonces, para mí el miedo que me da es la cantidad de basura que se puede generar porque la curva de entrada ya es tan baja que cualquiera se puede poner a hacer una aplicación. Sobre todo lo que decíamos antes, ¿no? Para entornos productivos, porque al final si vas a hacer tú una Sí, web de tal, pues bueno, pues aún da un así, poco igual. cuidado con proyectos de fin de semana y plataformas serverless que la puedes liar si no están Sí, securizadas, que los malos también usan robots para ir sí. buscando los puntos débiles. Que os iba a decir, igual de la misma manera que hace muchos años el ensamblador, ¿no? Era bajo nivel y lo vamos subiendo. Es posible que dentro de unos meses programar a base de Pron sea la nueva programación y, por ejemplo, ir a Java sea ir a un lenguaje así anticuado, aburrido y que tengas que escribir muchísimo para conseguir cualquier cosa. ¿Creéis que puede pasar eso? Lo veo Yo, yo- complicado, la verdad. pues yo creo que va a pasar bastante. Eh, este mismo tío, el del Vibe Coding, dijo que el lenguaje de programación del futuro era el inglés, directamente. Ah, porque justamente decía eso, decía, es que igual que cuando yo entré en la carrera, que programaba en C, y para mí ensamblador también programaba porque te obligaban en la carrera y era de bajo nivel, luego de C ya pasaste a otro tipo de lenguajes y pues yo ahora C ya casi para mí bajo nivel, como que dices, es que yo estoy seguro que muchos universitarios ahora mismo ven C como un lenguaje de bajo nivel. Cuando Bueno, nosotros entramos, el bajo nivel era ensamblador. Y yo creo que va a pasar lo siguiente, y es que vamos a empezar a programar cada vez más el lenguaje natural y va a ser un nivel de abstracción mayor. De hecho, ya he visto términos acuñados por ahí, he visto el CHOP, que me ha encantado, que es el Chat Oriented Programming, y yo creo que vamos a ir bastante hacia ahí, la verdad. de No lo que no vamos quiero, a dejar el ser humano es de inventarnos acrónimos y palabras Hombre, raros, ¿eh? no quiero yo aquí imposible. desatar la polémica, pero esto que estamos diciendo no suena mucho a cuando salió el low code o el no code. Bueno, menudo melón acabas de abrir cuando estábamos terminando, ¿eh? En el mini cuento, ¿eh? Sí. Pues sí. Pues quizás sí, ¿no? De hecho, las críticas eran las mismas, ¿no? No Sí. entramos. Me dicen por el pinganillo que no entremos en este debate. No, o sea, yo digo una frase y ya terminamos. Yo creo que no por la velocidad que está cogiendo esto, que nunca la ha tenido el low code. Yo el progreso, la velocidad a la que viene ese camión, yo no se la he visto al otro. Entonces yo creo que esto sí dentro de poco ni siquiera va a haber debate. Dentro de Sí, sí. poco va a ser el que no haga esto hasta Yo luego. estoy de Eso sí, acuerdo. Falta ver cuánto calado tendrá, pero yo creo que va a ser, vamos, un cambio en la manera en la que trabajamos. No, hay que estar aquí. No es algo opcional. De una manera o de otra, adoptándolo de manera más intensa o menos, pero hay que estar. Lo que pasa es que ahora mismo, y ya para cerrar, en el equipo de Goodly hemos hecho un experimento, que es desarrollar una aplicación que veréis dentro de pocas semanas publicada, estar atento a las redes sociales, solo
programando con agente. O sea, prohibido tocar el código de ninguna manera. Y Haciendo chopping, ¿eh? haciendo Chopping. chopping. Y ha sido un poco reto, sobre todo para José, que está aquí. Dinos, ¿cómo...? Uf, pues hay un poco de todo, ¿no? Hay días que salía todo a la primera y había días que es como, tío, ¿me estás entendiendo? Y es como, ya llegas a una dinámica en la que le hablabas en mayúsculas y mal. Es como, tío, Cabronazo, hazme caso. Sí, sí. sí, sí. Bueno, pues nada, cuando publiquemos la aplicación, José, yo creo que te toca contar los detalles. Sí, sí, aquí Tomás se ha borrado, pero Tomás también Sí, es sí. el ideas, es el Pero ideador de todo tengo esto. que decir que yo todavía no le hablo en mayúsculas a la IA. Como mucho se lo he repetido 2 veces lo mismo. Pero Yo le he dejado sin vacaciones una vez. no te digo más. Muy bien, chicos, pues si os parece, cortamos por ahí, ¿vale? Haciendo un poco resumen rápido, hemos hablado del vibe coding, hemos hablado de que los IDEs están ahí, ¿no? Tenemos a Cursor y Winsource quizá como los tops ahora mismo. Tenemos a los nuevos modelos, Sonnet 3.7, Gemini 2.5, y no hemos hablado de él, pero GPT 4.1, que también fue un modelo especializado para la parte de programación, y de todo el ecosistema que está surgiendo alrededor de los sedes, ¿no? El AJ2A, el del MCP y todo esto. Esto da para mucho que hablar, la verdad. Queríamos hacer un primer episodio hablando de esto, pero estoy seguro que van a venir muchos más específicos de todo esto que hemos hablado hoy. Pero ya por hoy nos callamos, ¿vale? Que hoy se nos ha alargado el tema y poquito más. Muchas gracias, chicos. Navi, José. Muchas Muchas gracias a gracias. vosotros. veníamos a cuñadear y no hemos defraudado, ¿eh? Eso espero, eso espero. Pues Hasta el nada, próximo chicos. episodio. Hasta Venga, luego. hasta luego. Chao.